astronauta Charlie Duke dice que el viaje a la luna le hizo creer más en Dios. Pero veamos lo que dice. Yo traigo esta página. Mire, esto viene de Acontecer Cristiano del martes 30 de septiembre de 2014. Charlie Duke, el astronauta estadounidense que participó como piloto en la misión Apolo 16 en el viaje a la luna, dijo que su experiencia es la prueba científica de que Dios existe, ¿no? Según la versión de él. Claro, está hablando a la gente, a los académicos, está hablando a su nivel. Duke describió su viaje al satélite de la Tierra como entre comillas, una aventura, y considera un privilegio el haber estado entre las 16 personas que han caminado sobre la superficie de la Luna, según la agencia EFE. Charlie Duke afirmó que se formó en las teorías de la evolución y en su mente no había duda al respecto, pero tras regresar de la Luna cambió de opinión cuando su esposa intentó suicidarse y mucha gente le dio, comillas, la fuerza de Dios y me cambió la vida, dijo durante su intervención en la tercera jornada del Festival Staurumos, ¿no? Entonces, noten que allí hubo cristianos que estuvieron alrededor también de él en un momento difícil. Comillas, podría dar pruebas científicas de la existencia de Dios, indicó Charlie Duke, quien recordó que cree en Dios como Copérnico, Pascal, Newton y Einstein, e insistió en que no hay un conflicto con sus amigos científicos y su libertad. El astronauta también agradeció haber podido, comillas, caminar en la luna en compañía de Dios. Cierro comillas. En cuanto a su llegada a la luna en el Apolo 16 hace 42 años, indicó que tuvo una sensación espeluznante a medida que llegaban a la zona de sombras del satélite, porque tras 3 días con el sol, de repente se pone y quedan a oscuras casi. Charlie Duke se mostró complacido por estar en un acto con tantos científicos de renombre y recordó que él es un ingeniero formado en ciencia por el satélite Apolo. Muy bien. Entonces, esto para que se den cuenta, un científico que es cristiano. Ya hemos visto casos aquí de físicos que son grandes físicos y son cristianos, fieles siervos del Señor, y astronautas que incluso llegan a ser diáconos, que están parados en una iglesia, allá en su iglesia, y reciben a las personas de mano en el culto, ¿no? Cosa tan impresionante, y son hombres de ciencia. Vamos en esta mañana a ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Es en la página 808. Mateo 5, del 17 al 20. Una aclaración que el Señor Jesús va a hacer aquí, que es muy importante. Vamos a leerla, amén. No penséis que he venido para desatar la ley o los profetas. No he venido para desatarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de Dios. Porque os digo, versículo 20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te magnificamos, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza por todas tus bondades y tus misericordias. Gracias, Señor, te damos por la ley, Señor. Son dos dimensiones en las cuales tú nos hablas, en ley y evangelio. Y en esta ocasión te damos gracias por la ley. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros en esta enseñanza, en esta mañana, que abras nuestra mente y corazón para poder entender lo que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Hay muchas iglesias donde nosotros vemos un énfasis tan grande en la gracia que peligrosamente vemos que hay una actitud a veces o se percibe una actitud de menosprecio a la ley, una actitud de menosprecio a la ley. Y no es nada nuevo. En los días de la Reforma del siglo XVI, un alumno de Martín Lutero en la Universidad de Wittenberg estaba tan encantado, pero tan encantado con la gracia de Dios, que llegó a considerar que ahora estábamos sin ley, entonces cero ley, y que prácticamente la ley era como un elemento menospreciativo. Y entonces él tuvo que ponerle un freno a la cosa para reencauzar el carro. Lutero tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso se estaba yendo por una vía incorrecta, que es el otro extremo. Y debemos comenzar por decir entonces que si nosotros vamos a contemplar dentro de una perspectiva correcta el ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús no vino a derrocar la ley de Moisés. Este no fue el propósito del Señor Jesús. Al contrario, el Señor Jesús con frecuencia la reconoció. Vamos a ver Marcos capítulo 1 en el versículo 44. En Marcos capítulo 1, en el versículo 44, la palabra de Dios nos muestra lo siguiente. Y le dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Se darán cuenta que el Señor Jesús aquí está intimando al leproso que ha sido sanado para que vaya y cumpla con el ritual de la ley. Y aquí está reconociendo el Señor Jesús al sacerdocio arónico como elemento válido de la ejecución de la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo que el Señor Jesús criticaba y a lo que se oponía fuertemente era a la interpretación psicorrígida, fría, calculadora e inmisericordia, 100% humana de la carnalidad religiosa del legalismo escolástico fariseo. Es que había una tradición que se llamaba la Misná, o la tradición de los ancianos, o la segunda ley, así se le llamaba. Era todo un cúmulo de normas orales que se habían desarrollado presuntamente como normas reglamentadoras de la ley, pero muchas de esas normas estaban en contra de la ley y del espíritu mismo de la ley, y contra esto era que el Señor Jesús arreciaba. Una de las tendencias que nosotros tenemos es a pretender que en aras de la justificación por la fe, en aras de la salvación gratuita, entonces como que Dios rebajó las normas, como que Dios era muy súper estricto en la ley, pero ya no es tan estricto en la gracia, como que la santidad ya no es tan santidad,
como que la justicia de Dios ya no es tan justicia de Dios. Pero sucede que no es verdad, porque es el mismo Dios justo y santo. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el Señor no vino a presentar un desdén contra la ley de Moisés. El Señor Jesús fue a otra cosa. En primer lugar, como hemos de ver, el Señor le daría cumplimiento a la ley. El Señor Jesús no se oponía a la ley, sino a su interpretación equivocada, farragosa, agobiante. Era una cosa impresionante. Una mujer en un Shabbat no se podía poner frente a un espejo para siquiera medio depilarse una ceja, porque allí estaba haciendo fuerza y estaba violando la ley. Incluso eso es hasta el día de hoy. En Israel usted no puede prepararle un tetero a un niño un sábado. Eso no se puede hacer. Eso se le ha preparado desde el viernes. Pero eso no se puede hacer, porque eso es violación de la ley. O quitarle un pañal, cambiárselo. No se puede, porque eso es violación de la ley. Eso no está permitido, ¿no? Y ahí va a estar el judío ortodoxo, listo. Incluso llevan todavía un palo con una puntilla, porque si alguien le da por sacar el carro, ellos cogen y le van a tirar a los neumáticos del carro y le van a tirar al parabrisas, porque la persona no puede sencillamente sacar el carro así nomás porque está violando la ley. No se puede hacer en los hoteles nada, nada, nada. Usted prende la televisión, no hay televisión. No se puede usar una barbera eléctrica, no se puede nada, nada. Usted desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 es así. Porque también así eran los días del Señor Jesús. Y había debates en el Sanedrín sobre si era lícito comerse un huevo que puso una gallina el día sábado. Porque la gallina hizo fuerza al poner el huevo, entonces la gallina también violó la ley. ¿No? O sea, si una mujer había pecado porque tuvo trabajo de parto en el Shabbat, y al hacer trabajo de parto hizo fuerza, si una matrona debía asistirla o no asistirla. Por lo general los fariseos consideraban que debían dejarla sola y no asistirla, porque la que la asistiera estaba violando el sábado también. Y entonces eso se convertía en una norma farragosa. El espíritu de la ley, cuando Dios estableció el Shabbat para el descanso del hombre, que era el deleite, la comunión con el hombre, bueno, en general, se convertía en un verdadero fárrago. Esa era la realidad, y contra eso era que el Señor estaba yendo, y contra eso era que estaba arremetiendo. Este pasaje es uno de los primeros en el Nuevo Testamento que enseña la relación entre la nueva y la antigua revelación, entre la ley y el evangelio. Este pasaje de Mateo capítulo 5. Sin la ley es imposible entender en su justa dimensión a nuestro Señor Jesús. Tenemos que entenderlo. Él no vino a desconocer maniqueamente la ley, a derrocarla o a destruirla. Él no vino a esto. Incluso si miramos Gálatas 4:4, vamos a ver en Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, lo siguiente. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley. Notarán ustedes que el designio de Dios el Padre estaba en el plan de Dios que Cristo se encarnara, que asumiera una plena condición humana, plenamente Dios y plenamente hombre, y que naciera del pueblo judío, del vientre de una mujer virgen, que fuera concebido sin pecado. Sin pecado. Esto era lo que estaba determinado. Es decir, que él sería 100% Dios, pero al mismo tiempo misterio divino, 100% hombre, pero sin pecado. Pero por lo demás, un judío, hijo de vientre judío.
y por lo tanto dentro de toda la órbita de la normatividad de la ley de Moisés. Así que él no vino a desobedecer la ley. Él no vino a desconocerla o a derrocarla tampoco. Ese no fue su propósito. Jamás de los jamases. Muchos pensaban que incluso el Señor Jesús, como el Mesías que debía ser, debía montar un buen caballo, convocar a las masas contra los romanos. Pero ese no fue su cometido. Y en una época tan angustiosa para el pueblo de Israel. Él vino a dos, y digo no solamente dos, sino a varias cosas, prácticamente. Podemos decir a grosso modo a 5 cosas, a 4 cosas. A, darle con su enseñanza y su modo de actuar una forma dinámica y definitiva en la que por fin se realizara en plenitud aquello hacia lo cual la ley conduce, el amor, el amor. Veamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al versículo 10. Dice, no le hagáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no cometerás homicidio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que la caridad es el cumplimiento de la ley. Entonces aquí podemos decir que el Señor Jesús vino a amar, y al amar vino a dar el cumplimiento a la ley en su esencia, en su espíritu. En segundo lugar, el Señor Jesús vino a darle pleno, único y definitivo cumplimiento. Pues Él nunca pecó, nunca pecó. Vamos a ver lo que dice Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15. En Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15, la palabra de Dios dice: porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten que Él fue tentado en todo, en todo, en todo, pero sin pecado. Él fue sin pecado. Entonces Él cumplió perfectamente la ley. Era un cumplimiento que nadie había podido hacer de la ley. Toda, completa. Que la ley no podía señalar a Cristo en esto o lo otro. No lo podía hacer. No lo podía hacer porque Cristo dio ese cumplimiento. Nadie, incluso ni el mismo Moisés, le había dado a la ley ese cumplimiento perfecto. Y se necesitaba alguien que con su vida y su obra le diera ese pleno cumplimiento. Y entonces enos aquí con una línea espiritual de por medio que pone a Jesús a un lado y al resto de la humanidad del otro lado, judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles hemos pecado. Por lo tanto, hemos violado la ley de Dios. De una u otra manera lo hemos hecho. Pero el Señor Jesús no. Y entonces Él había cumplido perfectamente la ley. Le había dado un pleno y perfecto cumplimiento. Y vemos entonces el tercer motivo por el cual el Señor vino con respecto a la ley, que fue darle satisfacción perfecta e infinita en su sacrificio penal, vicario o sustitutorio y propiciatorio por nosotros los pecadores. Y veamos lo que nos dice a propósito la palabra del Señor. Entonces vemos lo que dice Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten ustedes que el Señor en concreto dio su vida fue por la iglesia. Porque este es uno de los errores más frecuentes, especialmente del arminianismo, que el Señor dio su vida por todos y la idea es que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es como un cheque en blanco, extendido a todo el mundo. No. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús murió en concreto por aquellos que Él había escogido para redimir. Venos aquí frente a esta gran y preciosa bondad. Pero Él murió para redimir ¿a quién? A su iglesia, a sus escogidos. Y eso lo hizo en un sacrificio vicario. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Allá en Romanos, el capítulo 8, el versículo 32. Allí dice el Señor, el que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros. Noten, sus escogidos, sus hijos. Aquí en Romanos 8 está hablando de los creyentes. Dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice que antes lo dio por, noten la preposición por, sustitución, en lugar nuestro. Y nunca nos cansaremos de hacer la referencia exacta al asunto. ¿De qué se trata? Se trata de que en los tribunales griegos, cuando iba a ser sentenciado, el reo era desnudado, era puesto al desnudo, y venía el fallo del jurado. Lo hemos hallado culpable. Si era hallado culpable, era vestido de negro. Pero si era hallado inocente, era vestido de blanco. Sucede que somos nosotros los que estamos ante la justicia de Dios. Y ojo con esto, el Señor Jesús ha sido hallado ¿qué? Inocente. Nosotros hemos sido hallados ¿qué? Inocentes a través de él. Perdón, culpables, hemos sido hallados culpables. Pero Él se puso en nuestro ¿qué? Lugar. En el lugar de sus escogidos, predestinados para ser salvos. Él se puso en nuestro lugar. Y nosotros nos pusimos en el lugar de ¿quién? De Él. Esto es sustitución. Y entonces a Él le fue imputada nuestra culpabilidad. Y a nosotros nos fue imputada su ¿qué? Inocencia. Y Él fue vestido de negro, sentenciado a la muerte, olvidado de Dios y de los hombres. Y nosotros fuimos vestidos de ¿qué? De blanco. Esa es la vestidura de la justificación por gracia, mediante la sola fe en Cristo Jesús. Y sucede que la ley necesitaba ser satisfecha. La ley tiene que ser satisfecha. Miren, en Colombia, triste y doloroso decirlo, la justicia es una risa. Porque hayan intereses de una clase dirigente en que no se haga la reforma de la justicia, esa reforma falta hace décadas. Cuando estaba en el año 68, el maestro Darío Echandía, el ministro de Justicia, hubo un paro grande de la justicia. Y le dijeron, doctor Echandía, ¿usted qué opina? La justicia está parada, está paralizada la justicia. Digo, eso está parada desde hace 20 años. Eso no es nada nuevo. Desde hace 20 años, desde que mataron a Gaitán, está parada la justicia en este país. Y eso no se mueve, porque hay intereses creados. Y la justicia en Colombia es una risa. Es una risa. Pero cualquiera que conozca sabe que si va en un momento dado por el Canadá y va en una infracción de una norma del tránsito y allá lo para un mastodonte de esos del Canadá británico, no del Canadá francés, quieto ahí, sabe que se le dañó el día. No solamente le dañó el día, eso es terrible, porque la autoridad de un hombre de esos es tremendo. Y si usted le contradice, va para la corte por contradecir al guardia. Y la multa que le ponen, venda la casa, hermano, para poder pagar eso.
porque es una cosa muy seria, porque allá la justicia es seria. Por eso es que son más ordenados. Proporcionalmente, aunque también la justicia ya cojea en muchas cosas, pero la justicia es justicia. Sucede que aquí es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no va a pasar por alto el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Él es justo. Y Él es omnisciente. Todo lo ve. Y todo lo sabe. Nada se esconde de Él. Nada se esconde. Y sucede que esta ley decía, un momento. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué dice también? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios hablando por su ley. Un momento, no pueden ser salvos así como así. La idea es que Dios se debía hacer el de la vista gorda con el pecado. Por amor. Perdonar. ¿No es cierto? Dice el amor cubrirá multitud de faltas. Pero un momentico, es en la sangre de Cristo. Porque tiene que tener una base este asunto. Esa es una diferencia entre nosotros y el Islam. El Islam dice no hay redención, nadie muere por nadie, ¿no? Y Dios no necesita sangre para mirar la sangre y sobre esa base perdonar. Por ningún motivo no hay una redención. Eso es lo que dice. Sino las buenas obras. Dios ve cuántas veces ha orado el fiel musulmán, ¿no? Cada 3 horas y cuarto toca parar la cosa allí y tirar el chalequito y de una sola comenzar la oración a Alá, ¿no? Y había un musulmán que estaba persiguiendo a un hombre para matarlo, ¿no? Y entonces iba corriendo y en eso sonó allá el llamado a la oración desde la mezquita. Ahí paró de una sola, se puso de rodillas a hacer su oración a Alá, ¿no? Y mirándose así las manos, que significa mirar cuál de los 10 mandamientos yo violé, ¿no? Y terminó la oración del cuarto de hora y pegó el carrerón para seguir buscando al otro para matar. Una religiosidad, ¿no? Pero entonces la idea es por obras. Y no, señor, si hay una redención por sustitución, si la hay. Cristo se puso en nuestro lugar, pero era para pagar la deuda, porque Dios no va a pasar por al alto la deuda, no la va a pasar, tiene que pagarla, tiene que haber un pago, pero es este el problema, nosotros no podíamos pagar, yo no me puedo detener mucho en esto, ¿por qué? Porque no saldrás de allí hasta que no pagues el último maravedí, pero mi deuda es infinita delante de Dios, si no he creído en Cristo, es una deuda infinita, nunca saldré del infierno, esa es la realidad. Nunca saldré de allí. Porque yo soy un ser finito que puedo hacer escasamente obras finitas, pero Dios es infinito. Y la demanda de su justicia es infinita. Entonces yo por mis propias buenas obras no puedo nada merecer para salir. No puedo. Pero Cristo entonces vino. Dios mismo determinó no olvidar su justicia, sino cumplirla. Que Cristo viniera al mundo y pagara lo que la ley exigía. Cumpliera la ley y pagara por nosotros, para de esa manera redimirnos. Pero ojo con esto, al hacer esto, Cristo nuestro Señor le dio fin a la ley como la ley de Moisés. Romanos capítulo 10, el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. Entonces el Señor Jesús le dio ¿qué? Fin a la ley. Le dio fin a la ley. Eso fue. Pero ojo con esto también. La ley no tenía una vigencia perpetua, sino transitoria. Como tal. Veamos Gálatas 3:19. ¿Qué dice? Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que, miren esta expresión, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por los ángeles
en la mano de un mediador clarito. ¿Quién es la simiente aquí? Cristo. Hasta que viniera el Señor. Hasta que esa preposición conjuntiva maravillosa. Hasta que aquí está el límite. Hasta que viniera el Señor Jesús. Y entonces la ley tenía un carácter permanente. Y la ley estaba vigente hasta que el Señor viniera y la cumpliera. Hasta que el Señor la cumpliera en su esencia perfectamente y luego diera su vida en sustitución por nosotros los transgresores de la ley. Hasta ahí llegó el asunto. Hasta ahí llegó. Y entonces el dominio colonial español en nuestro medio se dio hasta que vino ¿quién? Bolívar. Y la generación de la independencia. Y entonces eso significó un mojón fronterizo hasta aquí España. Y a partir de este momento la república, la independencia. Y entonces sucede que no significa que la ley tuviera una vigencia perpetua como muchos pretenden. No, tenía un límite. Nuestro Señor Jesucristo, más que darle cumplimiento a la letra menuda de la ley, le dio cumplimiento y satisfacción al espíritu de la misma. Cuando cumplió con el amor, nosotros cuando hacemos lo mismo, hemos cumplido la ley en su esencia. La ley en su esencia, ¿no? Y es que es un principio del derecho. Y existe la ley sustantiva y la ley adjetiva. La ley adjetiva es una ley reglamentaria para la aplicación de la ley sustantiva. Pero cualquier diferencia entre la ley sustantiva y la adjetiva, prima la ley sustantiva sobre la adjetiva. Y entre la ley y el espíritu de la ley, prima el espíritu de la ley sobre la ley. ¿Qué significa eso? Que para una correcta aplicación de la ley se tiene que examinar cuál fue el propósito del legislador cuando el legislador estableció esa norma. ¿Qué quiso decir? ¿Qué beneficios quiso hacer? ¿Qué límites quiso poner? ¿Con qué propósito? Se tiene que examinar eso. Eso se examina. Eso se examina para darle un correcto cumplimiento más que a la norma mecánica, a la esencia misma de la ley. Yo anoche contaba una anécdota de las que siempre gusto contar. En cierta ocasión, en un sonado caso de un hombre pobre, un paria, un caso que había asumido Jorge Eliezer Gaitán para defenderlo. Y estaba Gaitán allá a mediodía, estaba el proceso en mediodía, y él como que estaba viendo la cosa muy difícil. Y de su portafolio de abogado sacó una vela, y sacó una caja de fósforos y encendió la vela. Y se puso en 4 pies por entre los escritorios ahí del acto jurídico, ¿no? De la audiencia. Se puso como a buscar algo a medianoche, como si estuviera, mejor dicho, se volvió loco. ¿Qué pasó con esto? Y busque, y busque, y busque, y busque por un lado, y busque por el otro. Y le dijeron, doctor Gaitán, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió? Y dijo, es que estoy buscando la justicia, porque se ha perdido y no la he encontrado. Y detrás de la pérdida de la justicia está perdido el hombre. Y aquí, señores, la justicia se perdió entre incisos, parágrafos, numerales, y reguleyadas y tecnicismos y latinismos. Y el hombre está perdido y yo voy a rescatar al hombre. Y se paró para hacer la defensa elocuente del hombre y para hacer que se examinara la pieza procesal y se examinara a fondo y sacó al hombre libre. Y lo sacó adelante. Y sucede que este es el sentido. El Señor vino a hacer el cumplimiento de la esencia misma de la ley. Vamos a ver Romanos 3:31.
Romanos, el capítulo 3, el versículo 31, ¿qué dice? Dice, luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Cuando se cumple el propósito y la esencia misma de la ley en toda su virtud y su frescura, es cuando la establecemos. Entonces el Señor Jesús no vino a desconocer la ley o a ponerle las espaldas a la ley, jamás. Es en este sentido que debemos entender lo que el Señor Jesús nos dice aquí. Ni la parte más pequeña de la ley perecerá hasta que todo se haya cumplido. Es decir, la doctrina perfecta y la realización perfecta por medio del Mesías Jesús de Nazaret sería el verdadero cumplimiento. Este era el verdadero cumplimiento. Es decir, hasta que Él fuera ¿a dónde? A la cruz. A la cruz. Para dar su vida por nosotros. Porque eso era el plan de Dios. Cristo tuvo una obediencia perfecta a su Padre Celestial. Y fue hasta la cruz. Y ese sería el verdadero cumplimiento. Y la ley habría tenido su más perfecta consumación. Su más perfecta consumación. Y sabe que años atrás las iglesias evangélicas, teniendo su raíz en el movimiento de santidad, estábamos engolfados en farragosos legalismos. Farragosos legalismos. Y el énfasis en la santidad, y por cada 50 veces que se mencionaba la santidad, por ahí una vez se mencionaba la gracia. Y nos habíamos encunetado ¿en qué? En los legalismos. Y entonces la iglesia evangélica estaba como ese camión que se encuneta en un hueco. Y entonces, ¿qué tocaba hacer? Meterle el ladrillo de gracia y meterle palo, meterle cuña y hágale y vamos a ponerle a esto un rumbo nuevo y métale primera y salir. Pero ahora nos encunetamos del otro lado. En aras de la gracia, la permisividad. En aras de la gracia, la permisividad. Y esto no es así. Y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 19. De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Quiero ver cómo dice Mateo capítulo 5, el versículo 19, aquí en esta versión, en la nueva versión internacional. Vamos a ver, mire lo que dice. Dice, todo el que infringa uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. El sentido es que en aras de la gracia, muchos entonces van a estar mirando a la cosa ahora con menos ojos. Y van a querer o van a considerar que la infracción de la ley de Dios ya no es tan grave. Como que la santidad de Dios ya no es tan santidad. Y sucede que no es así. No es así. El Señor Jesús le dio la más alta interpretación a la ley. En la gracia tenemos la más alta interpretación de la ley. La más alta. Por ejemplo, nadie podía entrar a la congregación de Dios si no se circuncidaba. La circuncisión era una práctica obligada. Pero ojo con esto. La Biblia nos habla de la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Y entonces significa que sin el arrepentimiento nadie puede entrar al pueblo de Dios. Esa es la más alta interpretación de la ley. Más que la circuncisión hecha con mano en la carne, dice el apóstol Pablo, es la verdadera interpretación de la ley. Muy bien, entonces eso significa
que Dios es el mismo Dios justo y santo, bajo la ley que bajo la gracia. Y por lo tanto no podemos creer que esos son pecadillos o cositas por el estilo. No vamos a hacer una reversión. Y luego dice, el que enseñe de esta manera. No, en aras de la gracia todo es permitido, y Dios ahora en aras de la gracia es un Papá Noel, ¿no? Todo el tiempo. No importa, Él siempre abraza. Y estaba viendo yo el caso de Marcos Witt, ¿no? Y entonces es que, ¿por qué ustedes así? No, y sale saliendo por allá en una escena de baile, y de baile mundanal y toda la cosa, porque Dios es un baile, y porque Dios quiere besar a todos. Es que yo soy así, y es la idea que queremos transmitir de Dios como bombón, ¿no? El Dios bombón, ¿no? Y sucede que esto no es así. Dios todo tiene su lugar y tiene su tiempo. Y el amor de Dios no es permisivo. La idea es el que menosprecie uno solo de las normas de la ley. Y así lo practique y así lo enseñe, será menospreciado delante del Señor. No podemos escapar de la verdad. Que nuestra influencia sentida a nuestro alrededor sea buena o sea mala. Por eso Dios condena la permisividad de la iglesia de la Odisea. Porque en aras de la gracia, todo lindo, todo suena a concierto, prosperidad en general, pero una iglesia que estaba fuera del orden. Y veamos Mateo 5:48, que dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es el mismo nivel de la ley. La piscina está todo el tiempo al mismo nivel del agua. El Señor Jesús le estaba diciendo a la gente sencilla de su época, y nos está diciendo a nosotros hoy que nuestra justicia debe sobrepasar a la de los fariseos. Ay, Dios mío, en ese versículo 20, Mateo 5:20. Miren lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia o rectitud no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Yo recuerdo cuando yo era un niño, Dios mío, y yo leí esto. Mi papá, cuando yo aprendí a leer a los 5 o 6 años, 6 años, y yo aprendí a leer y él me regaló un Nuevo Testamento. Y yo amaba mucho ese Nuevo Testamento. Y cuando yo leí esto, Dios mío, yo sentía que me hundía. Por eso es bueno que el niño, desde niño, perciba esto, porque debe percibir a Dios en su ley y en su evangelio, para que perciba la santidad y todo lo que tiene que ver con el orden de Dios. Muy bien. Y yo dije, ay, Dios mío, si esos señores no partían un plato, si esos señores eran, mejor dicho, tremendo, ¿no? Yo recuerdo que yo entraba a la tienda del señor Duarte, una tienda que quedaba contigua a la casa de nosotros, ¿no? Y luego leyendo el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado. Y yo consideraba que sentarme ahí en esa silla, donde se sentaban los borrachos en la silla de pecadores, y yo, ay, Dios mío, entonces ya no tengo la bienaventuranza. Esa era la idea que yo tenía, ¿no? Imagínense ustedes. Y así, y yo aquí mirando eso, ay, Dios mío, Señor. Pero sucede que bendito sea Dios con el paso del tiempo. En una ocasión mi papá nos explicó el asunto mejor. El Señor le estaba diciendo a la gente sencilla de su época y nos está diciendo a nosotros hoy que nuestra justicia debe sobrepasar a los fariseos, a la de los fariseos, que ellos tenían como modelo. Aún más que debían y que debemos ser perfectos. Pero, miren este pero, por nosotros mismos no podemos. Mi hermano, no tenemos tanto pelo pa' moño. No nos alcanza. No nos queda más que un camino. La justicia de Cristo en nosotros por la fe. Y que Él viva su vida en nosotros. Y que Él ame en y a través de nosotros. Que Él ame en y a través de nosotros. Sucede que un niño escocés fue el primer domingo al culto
primer domingo del año a un culto. Y allí oyó la predicación sobre cómo debíamos vivir este año. Y al niño le pareció eso tremendo. Y el niño dijo esta oración: Señor, vive este año tu vida en mí. La única forma para poder cumplir con todo ese sermón es que tú vivas tu vida en mí. Que Cristo viva su vida en nosotros. Ojo con esto. Yo en mi propia justicia no puedo cumplir perfectamente la ley. Pero en la justicia de Cristo, ¿qué? Sí. En la justicia de Cristo, sí. Y por eso es que la palabra nos dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo estaba el sábado antepasado predicando allí en el sur, y yo dije que la palabra de Dios nos muestra cómo cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, el pueblo se identificó con Moisés. Es decir, se hizo uno solo con Cristo. Y así por eso el creyente, cuando se bautiza, se hace uno solo con el Señor en su muerte y en su resurrección. ¡Qué verdad gloriosa y preciosa esta! Ser hechos uno solo, porque al ser hechos uno solo, la justicia de Cristo es hecha una sola conmigo. Me es entonces imputada la justicia de Cristo. Y esta es la gran verdad. Veamos Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, la palabra de Dios nos dice así. Estaba equivocando, estaba en Filipenses. Vamos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, colgado, aquí dice. Con Cristo estoy yo juntamente colgado en el madero. Y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estaba en la iglesia cristiana Filadelfia, del barrio San José, aquí en Bogotá. Yo estaba mirando este pasaje y entendí algo. El otro lado de la cruz está vacío. El Señor fue crucificado de un lado de la cruz. Y el otro lado de la cruz, ¿cómo quedó? Vacío. Ese es el lugar suyo y mío. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El lugar de Pablo, el lugar suyo y el lugar mío, el lugar de todos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo ¿en qué? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo habla primero de la santificación en ese texto y luego de la justificación. Él me amó y se entregó por mí. Pero primero, ahí viene la santificación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En síntesis, Mateo aquí nos presenta al Señor Jesús como el Maestro cuya misión era cumplir a la perfección y dar satisfacción a la ley de Moisés, y de esa manera darle su cumplimiento perfecto consumador. Él sobrepasó. Es exactamente como cuando en un momento dado vemos que hay alguien en una tragedia y estamos viendo en vivo y en directo, está frente a un cataclismo y la persona está aislada allí y está haciendo señales y necesita la ayuda, y ya en este momento los organismos de seguridad están tratando de mirar cómo salvarle la vida a esta persona en medio de la situación. Y la persona, por más de que quisiera en sus manos, en su propia habilidad, no puede salir. La luz o la inundación la rodea y la persona en su propia habilidad no puede. Pero de pronto vemos que viene un helicóptero, un superhelicóptero bien equipado de alta potencia,
y el helicóptero se posa exactamente en la línea donde está la persona. Pues es el helicóptero de Dios el Padre. Y de pronto vemos que hay uno de los agentes salvacionistas, el agente eficaz, que baja por la cuerda, Cristo en su encarnación, y nos coge y rodea a la persona y le pone los ganchos de seguridad, y la persona se aferra al salvacionista, ¿no es cierto? Y el salvacionista se aferra a la persona y el helicóptero se eleva. Sucede que allí el helicóptero fue superior a la tormenta que rodeaba a la persona. Y uno dice, qué maravilla, la salvó, bravo, todo el mundo viendo la cosa, ¿no es cierto? Y cómo lograron salvar a esta persona en esta situación afligiente. Pues sucede que eso es la justicia de Cristo. Esa justicia era superior a la demanda de la ley. Era superior. Y sucede que con Cristo sí nos podemos elevar a las alturas. Con Cristo nos podemos elevar a las alturas. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por la ley y gracias por Cristo y su justicia preciosa que pudo dar satisfacción a la ley. Gracias, Señor, porque tu gracia y es santa. Porque tú eres el mismo Dios. No eres bajo la gracia menos santo, ni bajo la gracia eres menos justo, ni menos sabio. Y tu gracia es para justificación y santificación. Y te damos gracias por esto y te pedimos el perdón de nuestros pecados. Entonces, no nos queda más que inclinarnos para decir perdónanos, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, en esta hora. Y Padre, oramos entonces pidiéndote perdón por nuestros pecados, amor y consagración. Llénanos de ti, Señor. Danos de tu gozo, perdona, lávanos, límpianos, Señor, y llénanos de tu espíritu. Porque el vaso no puede ser lavado solamente por fuera, dice que tiene que ser lavado por dentro. Para luego el vaso es lavado, ahí puede ser llenado y usado. Y así nosotros, llénanos, lávanos y llénanos con tu espíritu. Y pedimos perdón, pedimos el auxilio eficaz de tu gracia.